在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，国有企业发挥了重要作用，做出了重要贡献。一是在促进我国经济高质量发展上，I'm announcing that Syngenta, a Chinese state-owned agrochemical company, must give up its land holdings in Arkansas. Syngenta owns 160 acres in northeast Arkansas, which it uses primarily for seed research. The company that owns Syngenta, ChemChina, is also on the Department of Defense's list of Chinese military companies posing a clear threat to our state. Seeds are technology. Chinese state-owned corporations filter that technology back to their homeland, stealing American research and telling our enemies how to target American farms. That is a clear threat to our national security and to our great farmers, especially since the Chinese government enacted a law in 2017 requiring Chinese citizens abroad to collaborate with their country's security officials on intelligence work with no questions asked. This isn't about where you're from. We welcome Chinese Americans, Russian Americans, and anyone else who's given up foreign oppression for American freedom. This is about where your loyalties lie. We simply cannot trust those who pledge allegiance to a hostile foreign power. 截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元，比2012年底增长2.6倍，年均增长15.4%。2012至2021年，全国国资系统监管企业累计实现增加值111.4万亿元，年均增长9%，超过 GDP 年均增速2.3个。La empresa estatal china UnionPay superó a Visa y Mastercard en transacciones de débito globales en 2022. Por lo tanto, de cada $100 gastados en transacciones de débito el año pasado, $40 fueron a través de empresas chinas. Y los pagos con tarjeta de débito de UnionPay alcanzaron los $160.000 millones el año pasado, en comparación con los $155.000 millones de Visa y los $85.000 millones de Mastercard. Las dos multinacionales estadounidenses siguen liderando las transacciones crediticias, en parte porque China tiene regulaciones más rígidas para el tipo de servicios financieros. La creciente popularidad de UnionPay también se debe en parte a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania. Visa y Mastercard, por ejemplo, dejaron de funcionar con tarjetas emitidas por bancos rusos el año pasado. Por lo tanto, muchos consumidores cambiaron a MIR, que es el sistema de pago nacional de Rusia, y también de China. La empresa estatal china se fundó en 2002 y desde entonces las tarjetas UnionPay ya han sido aceptadas en más de 180 países y regiones de todo el mundo. La división internacional de la compañía emitió 20 millones de tarjetas de crédito y débito solo el año pasado, totalizando más de 200 millones de tarjetas desde su creación. China le ha arrebatado el estandarte de un mejor capitalismo al propio imperio creador del capitalismo, que es Estados Unidos. Entonces, ahí me parece el concepto más violento que hay, Martín. No puede haber mayor violencia que decirle al creador del capitalismo que tu capitalismo es mucho mejor que el capitalismo occidental. Y esa violencia de entrada, culturalmente, religiosamente, políticamente, comunicativamente, es mucho más fuerte, mucho más violenta que cualquier tanque que pueda haber, porque destruyes desde adentro. Totalmente, totalmente. Cuando los anglosajones quisieron usar el capitalismo para cambiar a China, y al final ha sido China la que ha cambiado el capitalismo.
¿Cómo estás, Martín? Hoy les presentamos ándale, ya apareció, era sorpresa. Diego Rusarín, bienvenido Diego Rusarín. Martín, ¿cómo estás? Un placer. Diego, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo regresar a casa? Igualmente, un gran gusto recibirte por acá en esta serie que estamos armando y igualmente como regresar a casa y pues nada, encantados de un tema que muchas veces hablamos tú y yo, Diego, del tema de China y nos han enseñado durante muchos años en Occidente tantas falacias y una de ellas es que el Estado siempre tenía que quebrar, que el Estado se tendría que dedicar simplemente a ser un Estado adelgazado, a renunciar a sus capacidades y siempre, ¿no? El Estado empresario era muerto. China nos ha venido a enseñar algo diferente. ¿Qué son, Diego, las empresas paraestatales para la gente que nos están viendo, en tu opinión? ¿Y cómo consideras que las empresas paraestatales están jugando un papel esencial en el cambio de la geopolítica? Va. Digo, la verdad, qué chulada de conversación, me emocioné mucho con el tema y obviamente pues un gusto estar acá con ustedes. Martín, mucho gusto. Te comentaba que no habíamos tenido el gusto de coincidir y platicar, pero pues ahí nos seguíamos por Twitter y como que nos ubicábamos, ¿no? Y pues Simón y yo pues ni se diga, hermanos. La verdad es que tengo tiempo investigando sobre el tema. Uno de mis mejores amigos brasileños publicó el año pasado este libro que se llama China, Socialismo del Siglo XXI, que de hecho ganó un premio reconocido como vencedor del Special Book Award de China del 2023. Fue un libro sumamente premiado, incluso en China. Él ahorita está basado en Shanghái, trabajando junto con Dilma Rousseff. Y es una persona que lleva décadas estudiando el proceso de transformación que ha tenido China, ¿no? Entonces, antes de brincar directamente a la definición de lo que sería una empresa paraestatal, quería hacer como un breve resumen histórico, empezando en 1984, hablando de, o sea, primero están las SOEs, que son las State Owned Enterprises, ¿ok? Que era como el formato tradicional de las empresas estatales chinas, ¿no? Esto es en 1984, con el plan quincenal número 5, si no me equivoco, se hace un proceso de cambio y las grandes SOEs se transforman en tres tipos nuevos de empresas, que son las TVEs, las POEs y las FFEs, ¿ok? Primero las TVEs, que son súper importantes, que significa Town and Village Enterprises. Las TVEs son como las cooperativas, la transformación del modelo cooperativo, que eran las grandes cooperativas principalmente agrícolas de China, y la transformación a nuevos modelos cooperativos donde el gobierno de China, ahora con un sistema financiero más robusto, funcionaba también como inversionista para estas empresas que son como cooperativas de pueblos, ¿no? Entonces, oye, agarramos un pueblito, y digo, en China esto es increíble porque de repente un pueblito que nadie conoce ni por nombre se ve más bonito y es más avanzado y tiene más dinero que la capital de la mayoría de los países que conocemos. Pero entonces el gobierno chino va, fondea este pequeño pueblito y les dice, ustedes van a producir hules para tapar encajes de, no sé, tubos de presión. Perfecto. Y ellos empiezan una cooperativa donde se hiperespecializan en un proceso, se vuelven competitivos y se vuelven una pequeña cooperativa donde los assets son propiedad del pueblo. Por eso se llama Town and Village Enterprises, ¿no? Aquí súper importante lo que mencionó Simón, es el cambio de paradigma que se está empezando a dar en 84, digo, ya tiene un par de décadas en China y ahora en 2024 lo vemos con mucha más claridad, que era el antiguo debate keynesiano contra Hayek, ¿no? Hayek contra Keynes. Hayek era el defensor del laissez-faire, del capitalismo, el mercado que se regula solo, y Keynes, Keynes lo que decía es, no, el Estado tiene que entrar a influir directamente en los procesos macroeconómicos, ¿no? Entendiendo también que después de la Revolución China, la Constitución china, incluso sus primeros 54 estatutos, y esto lo revisé hace poco con Santiago Armesillas, los primeros 54 estatutos de la Constitución china son prácticamente sacados verbatim del Manifiesto Comunista y del Capital de Marx. O sea, es texto directamente marxista. Es importante que la gente lo entienda. Entonces, lo que hace China en este proceso de cambio, de pasar de las antiguas empresas socialistas tradicionales, que son las POEs, que es propiedad de empresas estatales, y pasar a estos nuevos modelos, es buscar que ahora el Estado funcione como un gran capitalista. El Estado chino es un gran capitalista, ¿okay? Y para mí es probablemente de los procesos de innovación política y económica más transformacionales que permite este proceso de cambio. Sin duda.
Sin duda. Entonces, migran de estas grandes POEs a estos tres formatos que son las TVEs, las POEs y las FFEs, que las FFEs son las empresas de fondo extranjero, que la mayoría son fondeadas desde Macao, o sea, desde Hong Kong inclusive, pero son fondeo extranjero que permite el gobierno chino que entre un poco de inversión extranjera para fondear a estas empresas locales, ¿no? En comparación con las otras dos. Para darnos una idea del tamaño del cambio, en 1978, las TVEs, que son las cooperativas de pueblos, empleaban 26 millones de personas. Para el 2004, hace 20 años, empleaban a 140 millones de personas. Las cooperativas de los TVEs en China, ¿ok? Hoy el número está cerca de 200 millones de empleados. 200 millones de empleados en cooperativas que son TVEs, que son parcialmente propiedad del Estado, dado que la tierra es del Estado y es un Estado socialista, donde los medios de producción son realmente propiedad del Estado en nombre de los intereses de la clase trabajadora. Entonces, este proceso de cambio es lo que permite que entendamos ahora sí entrar a cómo funcionan hoy las paraestatales, ¿no? Pero en tus palabras, perdón que te interrumpa, en tus palabras, en tu definición, para que la gente nos esté viendo, así de entrada de saque, ¿cómo definirías estos vehículos o estas empresas? Lo que pasa es que, o sea, ahí te va. Quería hacer la distinción entre una empresa estatal, una empresa paraestatal y el Large State-Owned Business Conglomerate. ¿Okay? Porque quería que habláramos también del papel que tiene el consejo el SAC. Que es ahorita pasamos a eso, nomás para que tú lo digas, bueno, y luego va Martín para ir... Vale, pero bueno, para darle una definición, las empresas paraestatales, y esto es lo importante de China, es que China a partir del 94, con la ley de sociedades, no tiene empresas que son estas antiguas empresas dinosaurio estatales, sino que el gobierno chino, después de la ley de sociedades del 94, hace comisiones y se echa un paso para atrás, permitiendo la operación de nivel dirección a gerencial para abajo, como si fuera una empresa privada, pero a nivel macro, a nivel estratégico, sigue siendo alineada con los intereses estatales. Entonces, es importante que la gente haga esta distinción, porque justo, o sea, China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. O sea, para que la gente no caiga en estos preceptos estereotípicos de, ¿es una empresa socialista o es una empresa capitalista? No, son nuevas formaciones socioeconómicas con nuevas tecnologías estatales. Por eso es importante hacer la distinción. Entonces, a nivel macro, estas 149 categorías que son parte de los grandes conglomerados estatales se manejan alineados con los planes quinquenales, o sea, con los planes de 15 años del Estado del Partido Comunista Chino. Pero de nivel dirección y gerencial para abajo, funcionan como empresas prácticamente de capital privado con empleados y objetivos y metas y sueldos y aumentos y todo. La diferencia es que aquí lo que la gente tiene que entender es que el Estado chino es el gran capitalista. O sea, el Estado chino es el gran empresario, más bien, sería la palabra más adecuada. Correcto. A ver, a mí me parece que Diego, me encantó, es orgásmica la palabra tecnología del Estado. A ver, Martín, tu definición. A mí me encanta eso que dice Diego, ¿no? ¿Tú qué piensas en cuanto a la definición? Sí, yo pienso, evidentemente, la exposición ha sido excelsa, ¿no? De la real representación de cómo funciona el Estado como articulador de ese capital y entra dentro de la teoría, ¿no? Porque el Estado es marxista-leninista, entonces ellos ven el socialismo como un medio de transformación desde una sociedad capitalista, que es la previa, la que existía antes de Mao, que era una sociedad de facto feudal, hasta la transición de ese punto final que ellos definen como comunismo o como el Xiaofei, que hablábamos aquí en capítulos anteriores, y cómo va articulando el Estado esta transición, ¿no? Y cómo las teorías políticas desde Mao hasta Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping van ejecutando esta transición, ¿no? Desde unos medios de producción poco desarrollados hasta unos medios de producción en pleno desarrollo que permitan unas relaciones sociales avanzadas, elevadas y permitan alcanzar un estado donde, pues, teóricamente al final se deshagan las clases sociales y la revolución del proletariado tenga el poder del Estado en sí mismo y de toda la producción, ¿no? Entonces, esta explicación que ha hecho Diego ha sido fantástica para explicar cómo efectivamente ahora, desde hace unos años, articula
todo este poder económico a través del Estado como capital. Y decir, me ha llamado la atención, por ejemplo, porque hay capital privado en China y hay empresas privadas, pero como bien ha indicado Diego Ruzarín, hay puntos que también comentará Simón, como Yiwu, que son ciudades que están destinadas a unas labores concretas de manufactura, de producción, y que se le van asignando, y todas esas empresas compiten entre ellas para alcanzar un mejor producto. Yo, por ejemplo, que soy diseñador, cada producto en China tiene una ciudad asociada. Necesitas mármol, tienes que ir a Shantou. Y todas las empresas están allí ejecutadas por un plan del Estado, que es el que le otorga el capital para competir entre ellas y produzcan los mejores resultados. Y todos los productos están asociados a un punto determinado. Y esto tiene un control directo del Estado, que después, como bien indica Diego, a nivel micro tienes, yo diría que libertad. Yo diría que cualquier anarcocapitalista a nivel micro en China estaría encantado, pero efectivamente lo que no se puede negar es la importancia capital del Estado como articulador de ese capital, y como el Estado mismo lo articula, también permite la aparición de pequeños capitalistas, pero que en última instancia siempre están subyugados a los planes del Estado. El ejemplo paradigmático es Jack Ma, también el jefe, el CEO de Wanda, Evergrande. En el momento que el capitalista se vaya de los planes del Estado, está sujeto al mismo, ¿no? Entonces, bueno, la explicación de Diego cómo funciona actualmente es muy relevante, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, a mí me parece de entrada lo que dijo Diego en cuanto al casi copy-paste del capital en la Constitución, sin duda. Y también lo que señalas, Martín, pero hay algo que es muy importante que la gente también comprenda. El objetivo y lo que nos habían enseñado en las escuelas, en las universidades, a todos nosotros, es que el objetivo de cualquier empresa, ya sea pública o sea privada, porque también la gente nos va a decir, a ver, a mí no me vengas con tonterías y sandeces, también existen empresas paraestatales en Occidente, pero no. El objetivo, la característica particular de las empresas paraestatales, y me encantó el término que utilizó Diego, de la tecnología de Estado, es que el objetivo no es de las empresas, no es la rentabilidad, y es lo que nos habían enseñado siempre, que la rentabilidad era el objetivo y era la cúspide más importante y era la bandera de cualquier empresa. Tú vas a Estados Unidos, en Harvard, en México, en cualquier empresa, y lo primero que te enseñan es el objetivo de cualquier empresa es ganar dinero. Y lo que pasa aquí en China y en las paraestatales es que el objetivo es generar información estratégica de entrada y sobre todo entender el proceso evolutivo de la productividad para alcanzar el estado de desarrollo de China. Ese es el objetivo fundamental. La consecuencia es ganar dinero y ser rentable, pero ese es primero el objetivo fundamental. Y la gente y las empresas y los gobiernos no entienden que una empresa, en lugar de generar dinero, se dedique a producir conocimiento. Y ese es el gran estadio superior, y que además no leen a Marx y no entienden el marxismo, y por eso no entienden que la verdadera fuente de las superestructuras y del desarrollo está en los procesos de conocimiento. Para mí ese es el saque inicial de comentario. Regresando, Diego, a tu punto, que es lo que tú comentabas de esta tecnología, ahora sí, creo que es muy importante que la gente comprenda, y ya te adelantaste y lo dijiste súper bien. Diego, ¿cómo funciona esta alquimia en donde el Estado tiene digamos, las cabeceras políticas en las empresas, pero tienen a ingenieros, tienen a los técnicos más precisos funcionando como una empresa privada? ¿Cómo se da esta yuxtaposición en tu punto de vista tan compleja? Y una pregunta muy concreta, Diego, ¿por qué en un país como México Pemex quiebra y por qué Sinopec gana dinero? Claro. Sí, súper bien haciendo la transición porque aparte queda perfecto. Como que me había armado justo una línea de tiempo porque literal hice un paper sobre esto que acabo de presentar en otro país hace pocas semanas. Entonces, del 94 viene esta ley de sociedades que justo hace este proceso de cambio que implica Simón, que es pasar de las antiguas empresas estatales, que son estos dinosaurios como Pemex, que realmente acaban funcionando como carrapatas del Estado, ¿no? Porque son ineficientes, no son competitivas, no tienen una estrategia a largo plazo, o sea, no logran competir, deja tú internamente, menos externamente. O sea, acaban chupando la plusvalía acumulada a través
primero del capital, que después transformada en propiedad del Estado a través de la recaudación de impuestos, acaba siendo rechupada por estas empresas estatales ineficientes. Después de la ley de sociedades, China se da cuenta que tiene que... A ver, y aquí el cambio filosófico es este. El mercado es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. ¿Okay? Esta es la filosofía china en relación a la economía. El mercado es un gran... Esto es de Deng Xiaoping. O sea, el mercado es un excelente sirviente, pero es un pésimo amo. Entonces, lo que pasa es, como lo dijo Martín, se invierten los papeles. O sea, en los países capitalistas tradicionales, el amo es el mercado. Como dijo Simón, lo que manda, lo que guía la estrategia de desarrollo de las empresas es la acumulación del capital como un fin en sí mismo. Si tú dejas que el mercado sea el amo, el mercado va a hacer lo que sea para acumular más capital y multiplicar el capital existente. Todas las demás variables pasan a segundo plano. Cuando tú inviertes esa dinámica, y obviamente se hace a través primero de una revolución que implica una serie de cosas, un proceso histórico, bla, 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 que China sí lo logró hacer, es que sometes la lógica del mercado a la intención de la política, a la intención del Estado. Entonces, el mercado es un siervo del Estado. Esto se hace a través de la ley de sociedades. Después, en el siguiente plan quinquenal, que es el 96, hay un gran cambio que además el gobierno chino dice, ¿sabes qué? Es que no necesitamos actuar como paraestatales en todas las categorías. Hay que dejar morir a los débiles, hacer fusiones estratégicas con los medianos y apoyar a los grandes. Esto es un proceso que fue una transformación violentísima que se da en el 96, pero lo que hace es que hace un proceso mucho más eficiente, porque dice, oye, si hay una empresa como digo, es el caso de Pemex, que nada más no da dinero y nada más sangra al Estado, pues hay que hacer algo al respecto. O cambias la estructura, cambia la forma, la fusionas con otra empresa o la dejas quebrar. O sea, no tiene sentido mantener, lo que decía Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo 2 veces esperando resultados diferentes. Si sabemos que el modelo estatal antiguo, que es la POE tradicional, no funciona, no puede seguir chupándole beneficio al Estado y sobreviviendo el Estado para mantener estos zombies de empresas. No funciona. Entonces lo que hace... O sea, perdón, Diego, perdón que te interrumpa. Lo que tú estás diciendo, y nomás para que la gente lo entienda, si China tuviera un Pemex, China tuviera la propiedad de Pemex, pero le daría la administración a los privados bajo la dirección y la guía de China, ¿es correcto? Exacto, que aquí voy a llegar al último punto, que es en el 2003. En el 2003, China se da cuenta de exactamente este problema. Oye, ¿qué hacemos con una empresa como Pemex, no? Entonces crean un organismo que es para mí otra joya de innovación política de la historia de China, que es el SASAC, ¿no? Que es tal cual el nombre completo es State Owned Asset Supervision Administration Commission of the State Council. Entonces, es un consejo que administra los assets del Estado. Y este consejo es un consejo profundamente capacitado de puros genios, CEOs, matemáticos, ingenieros, pura gente, o sea, the cream of the crop, o sea, es el consejo de los sabios, de lo que quería hacer Platón con la República. Y este consejo, este council, administra los assets del Estado. Pero vean esto, solo administran 149 categorías, que son 149 categorías que son parte de lo que ellos llaman el SOBC, que son los Large State-Owned Business Conglomerates, ¿no? Entonces, ya no es que administren directamente una empresa como Pemex, sino que, oye, el sector hidrocarburos es importante. Bueno, esa es una de las 149 categorías. Esto es un asset del Estado y su administración está vinculada al SASAC, que se encarga de supervisar esta operación, ¿no? Entonces, ahí las demás categorías, pues que se regule el mercado, ¿no? O sea, que actúen como pymes, que compitan contra las TVEs, que compitan contra el capital extranjero, o sea, que el mercado esté sometido a las intenciones de la política. Pero el SASAC se encarga de estratégicamente diseñar el plan de 15 años, estratégicamente supervisar, pero además también actuar en primera instancia como inversionista inicial y en última instancia como recurso crediticio. Esto es lo más importante. O sea, una empresa como Pemex, si es una de las 149 categorías estratégicas supervisadas por el SASAC, tiene inversión inicial del Estado y es su banco si necesita fondos, solo si es una de las 149. O sea, este es el detalle importante de entender esta relación, ¿no? Entonces, por eso querían plantear la historia de
O sea, primero la superación de la POE como modelo estatal tradicional, que es donde seguimos viendo muchas de las empresas estatales latinas, que es que esto lo superó en el 84 China, ¿eh? Después, en el 94 la Ley de Humanidades, 96 la apertura del capital y 2003 la creación de la SSAC. Es decir, lo que estás diciendo en poquitas palabras, sin mucho rollo, es que la tecnología estatal de Occidente se quedó en los 70s, 80s y la tecnología estatal de China está en el siglo XXI. Exactamente. ¿De acuerdo? Exactamente. Martín, ¿por qué una empresa paraestatal de España, de Europa, sigue anclada en el pasado y por qué están en esa idea de que todavía en ese dilema de estar perdiendo dinero y por qué no emular lo que pasa en China? ¿Cuál es la intención, Martín? Bueno, aquí el dilema al final es qué haces con esa plusvalía, ¿no? Una vez que tú pagas los salarios y tienes amortizados los medios de producción, el capitalista, la sociedad en nosotros vivimos en México, en España, donde hay una subsunción orgánica del trabajo en el capital, una subordinación de política en la economía, el capitalismo, sigue anclado y controlado, donde la clase política funciona más bien como una gestoría de la oligarquía, ¿no? Y ellos avanzan con sus intereses y evidentemente el ciudadano queda sin soberanía, sin ningún tipo de poder y no hay ningún tipo de beneficio de ese capital excedente, de esa plusvalía, en el estado en el que cada ciudadano viva, en mi caso España o en el vuestro México, ¿no? Entonces, lo que hacen los chinos es decir, no, vamos a controlar esa plusvalía, vamos a hacer una subsunción orgánica del capital en el trabajo, una subordinación de la economía a la política y en esos procesos que ha descrito también Diego, como los van ejecutando progresivamente, van creando las instituciones que creen necesarios para alcanzar ese fin. Por eso el socialismo con características chinas es un proceso, es un medio de transformación de una sociedad agraria feudal a una sociedad de un alto nivel tecnocientífico y lo van ejecutando progresivamente y lo han entendido mucho mejor que los occidentales. Hay una característica clave que también ha nombrado Diego de forma tangencial, que es para mí clave, la creación de la burocracia mandarina. Es decir, todo este tipo de instituciones que ellos tienen para ejecutar esta transformación usando el socialismo y anclándose en la teoría materialista marxista-leninista, lo hacen a través de unos mandarines, de unos burócratas que tienen una formación excelsa. Entonces, lo sabe cualquier persona que ha trabajado en China, desde nivel local, a nivel medio, a nivel de gran empresa, la competencia es brutal. Cualquier tipo de empresa compiten entre ellas, los trabajadores compiten entre ellos y al final tienen esta idea que yo creo que se ancla más en lo cultural que en lo político, en lo histórico, y es una definición clave para poder ejecutar estos procesos de forma exitosa. A mí me gusta mucho compararlo con lo que está pasando con Vietnam, que también es un estado marxista-leninista, pero está fallando en esta transformación. Vietnam creo que lleva varios presidentes en pocos años y es porque no está sabiendo ejecutar de una forma tan brillante la transformación socialista que está ejecutando China, ¿no? Y hay una importancia muy importante de la cultura y de la capacidad histórica de los mandarines, que los chinos son muy capaces para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros los occidentales estamos dominados, la subsunción orgánica del trabajo está en el capital es máxima, la clase política no responde a los intereses de la ciudadanía, es una gerencia de la oligarquía y del capital y no tenemos esa plusvalía para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Lo ponía hace poco en Twitter, cómo usa la plusvalía China, construyendo las mejores infraestructuras del mundo, que es lo que hace mejorar tecnocientíficamente a tus ahorrando, Pero nosotros, pero nosotros no. O sea, esa plusvalía, yo como ciudadano español, si me toca algo, pues me toca, pero no está a mi servicio, ¿no? Entonces es una gran diferencia y ahora mismo, desgraciadamente, en muchos casos yo considero que es ideológica, ¿no? La gente está muy perdida en Occidente. Le has puesto el dedo en la llaga, porque yo creo que antes ni siquiera de definir y de hablar de lo que es las empresas paraestatales, estás claramente poniendo en el mapa mental la claridad. Es una crisis de representatividad. Los políticos en Occidente responden a los intereses, son gerentes de la oligarquía o son gerentes del narcotráfico. Y en China son prácticamente no son gerentes, son dirigentes y realmente tienen muy clara el concepto de la plusvalía y hacia dónde va orientada la plusvalía. Es decir, a generar una rentabilidad política gracias a la eficacia económica. Teniendo yo creo que ya muy claro de esto, ahora sí creo que vale la pena, si les parece, entrar a un punto muy importante porque China creo, salvo lo que ustedes piensen,
ha destrozado el relato capitalista occidental. Y como lo dijiste claramente, Martín, yo no voy a cansar de decirlo, ¿no? O sea, los anglosajones, los occidentales, quisieron utilizar el capitalismo para cambiar a China, pero ha sido China quien ha cambiado el capitalismo. Entonces, China ha destrozado el mito de cómo se puede administrar y de cómo se puede operar la riqueza pública, y que lo que siempre nos decían era la necesidad de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Eso es lo que siempre nos han enseñado. ¿Por qué razón en la galaxia de las paraestatales de China, dónde entra el conflicto geopolítico, vimos ahora en el teaser inicial, Diego, con Estados Unidos? ¿Y cuál es, en tu punto de vista, el gran problema que tiene Estados Unidos con las paraestatales chinas en cuanto a la información, y cómo tú visualizas que esto va a ir avanzando, ¿no? Porque es un tema que puede desembocar en un tema incluso de guerras y bélico. ¿Qué opinas de esto, Diego? Sí, mira, muy bien, hacia allá apunta la dirección exactamente. Nada más quería hacer un pequeño apunto antes, si me permiten. Digo, Marx hablaba del modo de producción, ¿no? O sea, los modos de producción son estos periodos históricos que a través de la superación de las contradicciones dialécticas se superan y producen estas novedades, ¿no? Nosotros ahorita estamos viendo en China el proceso de la superación dialéctica del capitalismo a una orientación socialista, ¿no? Que es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Pero me gustaría introducirles el concepto de metamodo de producción. O sea, bajo un metamodo de producción pueden coexistir al mismo tiempo, incluso en el mismo espacio, diferentes modos de producción. ¿Okay? Esto es para que la gente no piense tan en blanco y negro como un país es A o es B, ¿no? Primero hay que pensar como procesos. Un país está haciendo, porque hay un proceso histórico que se está dando. Entonces, bajo el metamodo de producción pueden coexistir diferentes modos de producción, incluso antagónicos y paralelos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Cuál es el metamodo de producción? El mercado. El mercado. ¿Por qué el mercado? Porque el mercado existe desde antes del capitalismo. O sea, ya existía mercado de esclavos en la época feudal. O sea, existía un mercado de esclavos, pero no existía la propiedad privada capitalista de los medios de producción. Entonces, el metamodo de producción, que es mercado, puede continuar existiendo antes del capitalismo e incluso en el socialismo. Por eso se habla del socialismo de mercado chino. ¿Okay? Entonces, el metamodo de producción es el mercado. El modo de producción específico pueden coexistir al mismo tiempo feudalismo con capitalismo, capitalismo con socialismo, pero bajo un mismo metamodo de producción que es el mercado como categoría histórica. ¿Okay? Entonces, lo interesante de esto y por qué lo nombro es que justo, o sea, para China hay que pensarlo así. La plusvalía que se acumula de la capacidad productiva de los trabajadores lo acumula el Estado. Y el Estado es el que determina qué hacer con esa plusvalía acumulada, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice, no, China no es socialista porque no tiene un servicio de salud pública gratuito. No, a ver, Xi Jinping ya dijo que para el 2035 planean lanzar el mayor sistema de salud pública de la historia de la humanidad, pero dijeron, ahorita no nos alcanza. ¿Okay? Eso es la planeación que tiene China a nivel estatal que otros países no pueden entender. O sea, es el tener esta estabilidad política y esa tecnología política y esa claridad y visión hacia futuro para poder tomar esas decisiones, ¿no? Y esto nos conecta exactamente con el rol estratégico geopolítico de las paraestatales. Como por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia de datos, medicina, tecnología, ¿okay? Energía. Todas estas categorías que son profundamente estratégicas porque están conectadas con, oye, viene industria 4.0. Entonces yo necesito que esta industria funcione sí o sí. Y no solo que funcione sí o sí, sino que sea punta de lanza en tecnología a nivel geopolítico internacional. Y claro, ahí es donde inmediatamente los otros países dicen, bueno, pues ya no podemos dejarlo que crezca más. O sea, ya no tenemos que cerrarlo de alguna manera y ahí pues realmente se les cae la máscara de ser partidarios del libre mercado y empiezan a poner sanciones por todos lados. Totalmente de acuerdo. Digo, nomás antes, no te quiero interrumpir, no vayan a pensar la gente que se enojó Martín o algo, se le bajó el internet porque está en Dubái y es el tema. A ver, Diego, yo creo que estás diciendo correctamente de una manera
magistral. El problema no es el avance solamente de China. El problema es que todas las cadenas de valor, porque la gente que nos está viendo tiene que entender que las empresas paraestatales son como un gran tractor que van jalando a todas las cadenas de producción. Y lo más importante es que una empresa paraestatal de China entra a un mercado cuando va al extranjero y su primer objetivo no es ganar dinero, su primer objetivo es entender lo que tú acabas de decir, los modelos de productividad, las cadenas de valor, cómo funciona cada industria, cada componente, cada microsistema, cada microclima que hay de todo ese proceso de producción para luego jalar a las empresas privadas. Es decir, primero el SASAC te manda a una empresa que nadie tiene ni idea de quién es. ¿Para qué? Para que luego llegue un Huawei o para que luego llegue un BYD y en 6 meses o en un año digas, oye, a ver, ¿cómo puede ser que China ya vende 30 millones de coches y ya superó a GM, ya superó a cualquier empresa, a Japón, ¿no? Y es justamente por lo que tú estás explicando. Es la idea de entender el conocimiento y de ahí algo que profundamente la gente no entiende. No sé si estarás de acuerdo, Diego, pero hoy, y esto te encanta, lo platicamos muchas veces tú y yo, hoy en el modelo capitalista, en el modelo neoliberal, se necesita cada vez más esfuerzo físico para lograr un menor grado de cambio. Y China es al revés. ¿Cómo le hacemos para imprimir menos esfuerzo físico, sino un esfuerzo de mayor innovación para lograr un mucho mayor grado de cambio? No sé qué opinas de eso, Diego. No, claro, totalmente. Y digo, explicando por qué. O sea, ¿por qué pasa esto en China, no? Lo que dice Simón. Y la gente todavía, y por eso expliqué también el tema del metamodo de producción y la posible coexistencia temporal de diferentes modos de producción, incluso antagónicos en un mismo espacio y tiempo. Porque hay gente que dice, no, es que yo vi un video de un trabajador chino explotado. Y dices, ok. Digo, claro, puede pasar. Hay empresas de capital privado chinas que no están reguladas todavía por el mercado porque no son parte de las categorías estratégicas importantes donde todavía lo que rige es el capitalismo salvaje. Eso no desvalida absolutamente nada. Lo que el Estado está diciendo es que eso no pasa en las categorías estratégicas importantes que sí quieren un cambio a largo plazo. ¿Okay? ¿Y por qué sucede diferente? Porque la lógica del capital es muy simple. Es la maximización del capital como fin en sí mismo. Muy simple. Eso. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas capitalistas? Siempre buscar la maximización del capital. ¿Cómo se logra de la manera más fácil, de menor resistencia y menor riesgo? No es invirtiendo. No es haciendo inversiones a largo plazo para tecnología que a lo mejor te funciona 1 de cada 1000. No, es explotando al trabajador de la peor manera que puedas. Entonces, como la lógica del capital es como un tiburón con hambre, es muy predecible. La lógica del capital va a exprimir todos los recursos que tenga a su disposición, capital humano, capital natural, capital financiero, capital cultural, para transformarlo en capital acumulado. ¿Okay? Entonces, correcto. El capitalismo va a buscar esta explotación cada vez peor de la clase trabajadora y de los recursos naturales. Por otro lado, como China no tiene eso, y más bien lo que busca China estratégicamente al someter el mercado bajo la política es pleno empleo y satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, teniendo claro que el objetivo del mercado es satisfacer el pleno empleo y la satisfacción de las necesidades humanas, ellos dicen, oye, ¿cuál es la mejor manera de usar esta plusvalía acumulada de toda la clase trabajadora que nosotros tenemos Estado en representación a sus intereses? Bueno, hacemos inversión en tecnología. Ayer anunciaron que fue la primera vez que curaron la diabetes tipo 2 con tratamiento de stem cells. Y esta cura sale de China. O sea, curaron la diabetes de tipo 2. Por primera vez, después de 3 meses, un paciente con diabetes de tipo 2 no necesita insulina. ¿Okay? Pero ¿por qué el capital jamás podría pensar esto? Porque no es rentable. Porque le importa más la especulación que la gente. Claro, porque le interesa seguir vendiendo insulina. Entonces, el capital jamás va a tener este tipo de soluciones. Solo un pensamiento socialista puede llegar a este tipo de hallazgos. Sí, totalmente. Y socialismo con características chinas, porque ahí el tema no es ideologizar, sino es generar la eficacia. Y a ver, Diego, entonces, de una manera muy concreta, ¿tú consideras, ves, que esto
porque ya llegó, Diego, y tenemos que decirlo muy claro. A ver, ahí está ya en el eje de Rusia, está en el eje geopolítico, BRICS. ya está clarísimo cómo Rusia le dio la vuelta completamente al sistema monetario, y es a lo que quiero entrar en esta tercera fase de la conversación. Me parece muy importante que liguemos y que le expliquemos a la gente el tema de la política monetaria y sobre todo de la política fiscal, antes de entrar al asunto geopolítico. Estados Unidos, y lo hemos platicado tú y yo 1000 veces, se ha dedicado prácticamente desde el Plan Marshall en adelante a imprimir dinero y billetes y especular. Y ese ha sido el negocio de la Fed, ese ha sido el negocio de Estados Unidos, generar deuda e imprimir dinero y hacer la guerra. Ese es el plan de negocios del capitalismo de Estados Unidos. China vino y dijo algo al revés. Oye, a ver, yo ya no voy a utilicé tu moneda, te compré deuda, pero tu moneda ya no me sirve y además estás utilizando tu moneda para presionarme y para que yo haga lo que tú quieres, y eso ya no va a ser. Tu moneda no es un medio de presión. Y además te voy a enseñar otra cosa, Estados Unidos. En lugar de imprimir dinero y especular, nosotros te vamos a enseñar que primero, antes de emitir deuda, creamos activos, generamos bienes, y esos bienes son los que generan dinero, y no imprimimos dinero a lo tonto. Y eso es lo que la gente, Diego, no entiende. ¿Cómo puede ser que de intentar un embargo a Rusia con la invasión en Ucrania, de intentar embargar a China como tal, lejos de perjudicar al yuan, lejos de perjudicar al rublo, fortalecieron, y ahora, como vimos en el teaser inicial, 140 países utilizan ya prácticamente al yuan? ¿Cómo ves tú el tema de la política monetaria y esta revolución financiera que está teniendo China utilizando a las paraestatales como UnionPay? Claro. No, o sea, buenísimo la manera como lo planteas. Aquí lo importante que la gente sepa también es que, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos, que como muy bien lo planteaste, Simón, financiarizó su economía, o sea, hizo su economía una economía de finanzas, ¿no? De deuda, de préstamo, de lobby, de obligar el uso del dólar a través del poder político, del poder militar, obligar el uso del dólar y así aumentar la demanda por el dólar. Entonces, mientras la demanda por el dólar estuviera alta, obviamente por la manera tan bélica como lo hizo Estados Unidos, pues el mundo entero estaba secuestrado, obligado a usar el dólar. Entonces, el dólar chupaba plusvalía del mundo que regresaba a su país, ¿no? Entonces, eso funcionaba. Pero el gran error que cometió Estados Unidos es depender demasiado de este método, del complejo industrial militar, y desindustrializar el país. Porque durante décadas lo que hizo Estados Unidos fue decir, como la lógica del capital es tan predecible, la mano de obra en China es más barata, pues entonces... ¡Olé, llegó! Perdón. Sí, no te preocupes. Entonces, desindustrializaron el país, pero consecuente de la lógica del capital. Entonces, oye, la mano de obra está más barata en China. Mandaban las empresas a China a manufacturar en China. China obligaba la apropiación del capital intelectual. O sea, ok, te quieres poner aquí, te doy mano de obra barata, pero a cambio me capacitas a la gente y pones a gente china local en puestos estratégicos tecnológicos. Entonces, durante décadas, el gobierno chino aprende de las empresas extranjeras a cambio de mano de obra barata, pero se queda con el capital intelectual. Entonces, Estados Unidos o sea, haz de cuenta que es un doble movimiento en direcciones opuestas. Estados Unidos manda fuera la manufactura y se desindustrializa y hace su economía demasiado dependiente de las finanzas y del poder militar y del lobby del SWIFT, y China regala mano de obra barata a cambio de capital intelectual, se hace de fuerzas productivas y compra deuda americana. Y ahorita, ¿dónde estamos? Si China quiere, vende toda su deuda americana mañana y quiebra el país, de la noche a la mañana. Vendió el 40%, 75 mil millones de dólares. Ahí te va mi tesis, Simón. No han terminado de vender esa deuda porque todavía Estados Unidos tiene mucho poder adquisitivo para consumir el exceso de producción de China. Solo por eso no los han dejado quebrar. Estoy completamente de acuerdo. En el momento que BRICS tenga poder adquisitivo, o que Asia se acabe de desarrollar, o que África tenga poder adquisitivo para comprar el exceso de producción que tenga China, China le pica un botón, vende la deuda tóxica del dólar y adiós Estados Unidos. Cuando regresen todos esos dólares tóxicos a Estados Unidos que nadie más quiere, vamos a ver hiperinflaciones de 6 dígitos.
Entonces, ¿para qué necesitas guerras y balas, Diego? Lo único que tienes que hacer es dejar, como el arte de Sun Tzu, dejar que se vaya aniquilando el enemigo. La estrategia brutal de China es sentarse y esperar cómo colapsan solos. ¿Sí o no? Una locura, güey. Sí. Martín, a ver, te fuiste, es increíble porque te digo, el VPN juega y a ti el Internet. A ver, Martín, estamos hablando del tema de la política monetaria y la política fiscal. ¿Cómo una región que fue y el gran sueño de europeizar y el Schengen y sobre todo el tema de las instituciones comunitarias en Europa, ¿por qué frente a un modelo monetarista de China cuya base es justamente, en lugar de imprimir deuda y de manejar especulación, generar productividad y poner en el centro la transferencia de conocimiento para lo que tú has dicho, que el tema más importante, que son las plusvalías, generen esa riqueza en evolucionar a las personas y a los seres humanos? ¿Cuál es esa crisis que tú ves en Europa y esa necedad de no querer actualizar su modelo institucional de su propio capitalismo, vamos? Bueno, a ver, yo considero que el problema ha sido que nuestras oligarquías, nuestras élites nos han traicionado, porque cualquier sociedad necesita una élite capacitada para dirigir a la misma sociedad, al desarrollo, pero nuestras élites, la oligarquía española me ha traicionado completamente. Yo como ciudadano me siento traicionado. Entonces, como bien indicó Diego, al final ellos lo que hicieron fue externalizar y desindustrializar España para mover todo a Asia, y con esa plusvalía, en vez de revertirla en nosotros, la revertieron en ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, los chinos, ¿qué hacen con esa plusvalía? Pues les construyen las mejores infraestructuras del mundo. A mí me encantan los documentales, soy un friki en Twitter, ¿no? De estos puentes, de canales, puertos y demás, pero es que es admirable, o sea, son infraestructuras que van totalmente a pérdidas para intentar conectar a toda la civilización, esos pueblos apartados de la provincia de Sichuan, Yunnan, donde haga falta, pero lo hacen porque el objetivo es el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del pueblo chino, ¿no? Usan esa plusvalía para desarrollar la nación y para mejorar la nación. En cambio, mis élites han usado esa plusvalía para ellos mismos, para abrir cosas en las Islas Caimán, paraísos fiscales, nos han traicionado completamente, ¿no? Además, ideológicamente, nosotros, los occidentales, estamos completamente absorbidos y atrapados por la tesis de Fukuyama, la idea de que para desarrollarse necesitas una democracia liberal y todo el sistema se legitima. ¿Te gustó esa? Claro, entonces la clase política occidental está constantemente negando a China porque no es una democracia liberal, pero da igual si eres una democracia liberal o no, ese ya no es el debate. Lo que ha provocado al final la democracia liberal es la disolución del Estado-nación, que es lo que se está produciendo en España. Las élites nos han traicionado, nos han vendido, han llevado la industria fuera de nuestro país, se han diluido en un globalismo anglocapitalista, sionista, bueno, lo que quieras, ¿no? Que es lo que domina verdaderamente a los pueblos hoy en día, y un Estado hoy como el español no tiene ningún ápice de soberanía. No tenemos ni soberanía monetaria, ni soberanía prácticamente fiscal, ni social, ni cultural, ni geopolítica, ni militar, ni ningún tipo, porque nos han traicionado. Se han vendido al capital y ese capital es el que nos controla. En cambio, China ha hecho justamente al revés. Ha utilizado ese capital para mejorar la nación y para llevar a la civilización china a ese estado último de desarrollo mediante el socialismo, el marxismo-leninismo, para provocarles pues el nivel de desarrollo en el que están actualmente, que ha superado cualquier persona que viaje entre las realidades, lo ve perfectamente, ¿no? Entonces, yo como español me veo traicionado, y ¿cómo veo a China? Como una esperanza, como una alternativa que nosotros podemos utilizar en nuestros pueblos, en nuestros estados, para dejar de lado a aquellos que nos han traicionado y generar algo nuevo que nos provoque alcanzar el nivel de desarrollo que ellos están alcanzando en China. Pero a ver, dos preguntas muy concretas, Diego, Martín. La primera, ¿por qué razón China gana dinero a pesar de que su objetivo fundamental no es la rentabilidad? ¿Cómo puede ser? La gente quiere entender. Expliquémosle cómo gana dinero si su objetivo no es ganar dinero y gana dinero. Y los otros que quieren ganar dinero pierden.
Sí, a ver, evidentemente, a ver, es que ni Marx dice que el papel del Estado sea la construcción del socialismo, lo dice como secundario. Lo que hay que desarrollar es las fuerzas de Más producción, productivas. los medios de producción. Entonces, Deng Xiaoping lo dice, enriquecerse es glorioso, ¿no? Él mismo viaja a todas las diásporas chinas y ve que todos son exitosos menos nosotros. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar el mercado, vamos a usar esos mecanismos que el mercado tiene, que nadie niega. Marx no era anticapitalista en el sentido de negar el capitalismo. Los marxistas alaban del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el avance tecnocientífico, la construcción incluso de la sociedad política, pero esta idea que se vende de que el marxismo equivale a comunismo y equivale a pobreza es totalmente falso. De hecho, la idea misma del comunismo, cuando la gente ve estos vídeos de Chongqing, de sociedades súper desarrolladas, los edificios altísimos, los coches voladores que ahora esta semana han sacado en Shenzhen, eso está más cerca del comunismo, que es una sociedad sin clases, donde hay una prosperidad común controlada por el proletariado articulada a través de un Estado. Eso está más cerca del comunismo que el pobrismo que te venden. O sea, lo que me estás diciendo es que es puro relato. O sea, lo que me estás diciendo es que a Occidente le importa más vender que mejorar el proceso, y a China le interesa mucho más mejorar primero los procesos, tecnificarlos, mejorar la tecnificación, que vender. Claro. ¿Es correcto? Claro, lo que pasa es de que regresamos justo al punto de que la lógica del capital o el objetivo del capital es la acumulación del capital como fin en sí mismo. O sea, es una vez que lo entiendes como, o sea, hay una lectura cibernética del capital, de filosofía de procesos, que es muy interesante porque, o sea, tú ves el capitalismo como un proceso autopoético. O sea, es un proceso que se quiere perpetuar. Es un proceso que no tiene moral, no tiene ética. O sea, simplemente es acumulación de capital como fin en sí mismo. Es como un tiburón. O sea, no sabe qué hacer. Solo quiere morder. Solo quiere comer más y acumular más. Entonces, la acumulación del capital como fin en sí mismo hace del capitalismo, pues obviamente un proceso muy acelerado que produce definitivamente una ventaja contra el modo de producción anterior, que es el feudalismo, al que supera, pero también produce sus propios antagonismos internos. Y lo que estamos viendo ahorita son los antagonismos internos de la propia lógica del capital, que tienden a ser superados por una tecnología superior. Y esta tecnología superior es lo que estamos viendo direccionalmente en China, donde tú decías, ¿cómo puede ser que las empresas chinas ganen dinero, no? Y aquí obviamente digo, es muy complicado porque pues, como la gente tiene cabeza de meme, ¿a qué me refiero con cabeza de meme? Dice, no, es pobre, es socialismo, es rico, es capitalismo. Dinero es capitalismo, pobreza es socialismo. Digo, a ver, compa, si estás escuchando eso y piensas así, no hay nada que hacer para ayudarte. O sea, no te puedo ayudar. Porque, o sea, si lingüísticamente tú estás en un problema del cual no puedes salir. Porque este es el detalle de por qué tanta gente ve China y dice, no, China es liberal, porque no, tiene dinero y las empresas ganan y las empresas tienen rentabilidad. Y es de que, papá, ¿cómo te explico? Que el mercado, o sea, el modo de producción no determina qué se produce, determina quién se queda con la plusvalía de lo producido. La plusvalía de lo producido en el capitalismo se lo queda el capitalista. La plusvalía de lo producido en China se lo queda el Estado. Y el Estado, como dijo Martín, reinvierte en las fuerzas productivas, en desarrollar carreteras, interconectar pequeñas poblaciones, hacer inversiones para crear cooperativas que ahora emplean a 220 millones de personas. O sea, hay más empleados de cooperativas chinas en pequeños pueblos que toda la población de México. Y esto está fondeado por el Estado. O sea, esto es un plan estatal. Tu respuesta, entonces, a ver, Martín claramente nos dijo, la prioridad es el proceso de producción y no la venta como en Occidente. Y tú simplemente es hacia dónde va el concepto de la plusvalía. La plusvalía va exactamente. ¿Quién se queda con lo acumulado y qué se hace con lo acumulado? Correcto. Habiendo ya dicho eso, entonces ahora sí, pasemos a la segunda pregunta, que es la gran incógnita, porque quiero pasar al tema geopolítico. Escuchan ustedes a la gobernadora de Arkansas al principio hablando de que la tecnología de las semillas es información y es información estratégica. A ver, yo no entiendo algo. Yo no entiendo. Diego, Martín, cuando va a Estados Unidos y se mete a Irak, cuando va a Estados Unidos y se mete a Afganistán, cuando va a Estados Unidos y con Batista en Cuba o en cualquier otro lugar a donde ha entrado Estados Unidos entra y entra con su tecnología y entra para llevar su propia información y se lleva esa información. ¿Por qué cuando China entra a otros países para entender los procesos de productividad, no para quitarle la productividad, sino para entender cómo tecnifica y cómo puede mejorar la tecnificación? ¿Dónde está ese discurso y qué le da la legitimidad a Estados Unidos de que Estados Unidos sí lo puede hacer, pero China no? Y ese choque
¿ese choque va o no va a una guerra definitiva y bélica? Diego. Yo primero, Martín. Tú. Dale, Diego, dale. ¿Ya? Pues mira, aquí, digo, primero habría que identificar el papel de la propaganda y de la ideología históricamente, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nosotros, y me encanta que Martín tenga Wukong en su handle, porque yo he estudiado ampliamente la historia, por ejemplo, nosotros en Occidente estamos muy apegados, por ejemplo, al mito del héroe, ¿no? Al héroe de mil máscaras, a esta idea de el individualismo sistemático. Entonces, Estados Unidos justifica sus acciones porque ideológicamente ellos son moralmente superiores a priori. Entonces, cuando Estados Unidos hace algo, lo está haciendo por el bien. O sea, no importan los motivos reales, ¿no? Sino que la propaganda nos ha construido a través de Hollywood, la hegemonía cultural, el arte, la historia y el dominio de los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, podría decirse, que Estados Unidos hace las cosas por el bien, ¿no? O sea, se volvió meme. Estados Unidos spreads democracy. Entonces, Estados Unidos te tira bombas de democracia, ¿no? Es bombas de libertad y bombas de democracia, ¿no? Entonces ellos, a través del apoyo de la propaganda, lo que han hecho es construir esta fantasía de que ellos lo hacen todo por el bien. Entonces, a priori son moralmente superiores. Si una persona solo consume medios occidentales, toda la propaganda que vas a recibir, porque es propaganda, hay que decirlo claramente, toda la propaganda que vas a recibir es una manipulación narrativa para convencerte de que se está haciendo lo que sea, por más grotesco que sea, porque aunque sea un genocidio, se está haciendo por motivos éticos y motivos superiores moralmente. Y cuando se hace cualquier cosa en contra de la lógica liberal, es malo, ¿no? Es totalitarismo, autoritarismo, sacrificio de libertades, ¿no? Y empiezan con todos esos discursos bobos de, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Curaron la diabetes, ¿pero a qué costo? Construyeron más trenes que toda la historia de la humanidad, ¿pero a qué costo? ¿No? Es como que, no, mira, pobrecitos, tienen que usar VPN, ¿no? Entonces no vale la pena curar el diabetes porque tienen que usar VPN. Es como que, güey, por favor, güey. O sea, ese es el problema. Ahí el problema es definitivamente la guerra cultural. Y por eso me parece tan importante proyectos como este, Simón, o sea, las conversaciones que has tenido con Martín, porque nosotros tenemos que, y vamos a estudiar el modelo chino durante décadas. O sea, nosotros tenemos un poquito de ventaja porque empezamos a estudiarlo antes, pero este proceso de estudiar el modelo chino para ver cómo carajos podemos replicarlo, aunque sea en una pequeña medida, va a ser un trabajo de décadas de tecnología política para nuestros países. Décadas. Pues, pero te voy a interrumpir. Cuando lo intentemos emular y reproducir, ya nos va a llevar China el nuevo modelo, la nueva tecnología 20 o 30 años para adelante. Pero hay que empezar. O sea, imagínate si hubiéramos nosotros en México empezado a prostituir la mano de obra a cambio de capital intelectual hace 20 años. Pues no a prostituir, no me gusta la palabra, pero sí a intercambiar mano de obra barata por capital intelectual hace 20 años. ¿Dónde estaríamos? Sí, no, totalmente. Pero bueno, entonces, ¿viene una guerra o no viene una guerra, Diego? Mira, sinceramente, o sea, esto digo, hay muchos análisis, ¿no? De que las caídas de los imperios siempre son violentas y extrafalarias, ¿no? Y en promedio los imperios tienden a durar como 250 años. Estados Unidos lleva 246. Entonces, aquí, aunque sí podría ser, lo que me parece que no detona una guerra caliente, o sea, un conflicto armado real, son dos cosas. Primero, la alianza entre China y Rusia, porque, o sea, hoy, o sea, comparando el poder bélico que tiene China y Rusia, no es tan fácil ni que toda la Unión Europea y el Occidente entero se alíe contra ellos. O sea, sería parte de un conflicto extremadamente impopular, pero extremadamente impopular. El caos social en Estados Unidos está en un nivel demasiado alto y antes de que extraye una tercera guerra mundial, hay una segunda guerra civil en Estados Unidos. Esa es mi postura. Ok, entonces cuando hablo de guerra me refiero a una guerra bélica. O sea, hay una guerra silenciosa, pero en tu punto de vista no va a haber una guerra militar. Si hay guerra militar, es una guerra civil americana, antes que una guerra mundial. Correcto, o sea, lo que estás diciendo es que la problemática la van a ocasionar en el territorio con las crisis internas antes de una guerra Claro, porque imagínate que empiezan a reclutar para el ejército americano en Estados Unidos, como está la gente ahorita. Dicen que uno de cada 3 jóvenes, que son la edad perfecta para el servicio militar, 1 de cada 3 jóvenes americanos no puede servir el ejército por problemas cardiovasculares, diabéticos o mentales o farmacodependencia. Correcto. Sí, impresionante. Martín, ¿tú qué piensas?
Bueno, esta semana mismo creo que se aprobó una ley por la cual todos aquellos ciudadanos estadounidenses de 18 a 24 años quedaban automáticamente elegidos para el ejército por conscripción. Entonces yo creo que respecto a si va a haber una guerra o no, coincido bastante con el planteamiento de Diego, pero creo que ya la está habiendo en diferentes puntos. Al final los anglosajones lo que hacen con su red de bases militares a lo largo y ancho de todo el mundo, pues lo que dijo Mao, ¿no? O sea, Israel funciona como una base en Oriente Medio y Taiwán funciona como una base de los anglosajones en Asia. Entonces van a producirse proxies. Claro, yo creo que lo que va a pasar va a haber guerras calientes en zonas limítrofes que siempre van a estar cerca del enemigo de los Estados Unidos. Vosotros en México no creo que vayáis a tener una guerra ahí, no os preocupéis, pero los chinos sí que la van a tener. Seguro que los chinos, yo creo que sí la pueden tener, pues evidentemente la gente se olvida, por ejemplo, pero hay un conflicto muy importante al norte de Camboya, al norte de Myanmar. De Birmania. Está habiendo allí un conflicto muy importante donde están siendo armados, que la gente investigue eso, ¿no? Grupos paramilitares de esa zona que está haciendo frontera con Yunnan, con China, y donde hay una conexión cultural evidente, donde hay unos grupos paramilitares que están teniendo control y desafiando al Estado. Otro punto caliente es el corredor de Wakhan, en Afganistán, donde estaban llegando continuamente yihadistas entrenados, bueno, sabe Dios quién, desde esa zona del mundo. Y está también Taiwán, y está también todos los intentos de balcanización que constantemente están los anglosajones azuzando. Entonces, más que una guerra directa, que yo creo que no interesa a nadie, sería absolutamente denigrante para la humanidad, un peligro absoluto. Yo creo que ya se está empezando a trazar, los anglosajones ya están empezando a trazar, ayudados de la manita, van la Unión Europea, una serie de proxies donde se van pues peleando y dirimiendo esos combates que al final pues puede que lleguen a una guerra caliente. Yo no soy tan positivo en pensar que no hay ninguna posibilidad de un conflicto directo, pero si estas guerras proxies acaban de alguna manera mal para los anglosajones y demás, puede que salte alguna chispa y generar algún conflicto de mayor importancia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Simón? No, yo no la veo. Primero porque el único que podría realmente ya provocar esta guerra en términos reales sería China, y China no tiene el método de utilizar la guerra. China utiliza el método del silencio, de la espera y del tiempo y del compás del tiempo para ganar guerras, no las armas. Entonces yo no lo veo, coincido completamente en que muy estilo de Sun Tzu es exacto. Entonces ya. Qué gusto tenerte aquí, mi estimado Diego. Siempre es una alegría. Mira, mis tres libros para hoy: El Capital, China, Socialismo del siglo XXI y El arte de la guerra de Sun Tzu. Son los tres que repasé para esta conversación. Pues sensacional. Y yo no creo que venga eso. Para ir cerrando, porque este tema nos da para 2 o 3 horas. Quiero poner en la mesa un tema muy polémico. Yo ahora estoy aquí en Shanghai, como les dije, y creo que es algo, el tema de las paraestatales y el asunto de la seguridad y el asunto del narcotráfico. A ver, la gente en Occidente se vuelve loca porque yo voy caminando por el Bund, aquí en Pudong, o en Beijing, o en cualquier otra ciudad. Y como lo he hecho a lo largo de estas conversaciones con Martín, hemos platicado que ahora un semáforo ya es una cámara de videovigilancia con inteligencia artificial y el semáforo te vigila, pero les alarma mucho más en Occidente que te vigile un narcotraficante a que te vigile un semáforo con cámara de inteligencia artificial. La gente, Diego, Martín, no sabe que en China el monopolio del narcotráfico, y eso es algo muy importante que la gente no entiende, por qué en China hay seguridad pública. Y Martín lo dijo, que hay una crisis de representatividad. En México van a haber elecciones mañana y al final de cuentas, quien gane las elecciones, en mi punto de vista, Martín, tú no estás en México, pero seguro te pasará lo mismo porque piensas igual. No importa quién gane, una u otra candidata, son y van a ser gerentes del narcotráfico. A mí no me digan, ¿estás de acuerdo, Diego? Bueno, sí. Entonces, son gerentes del capital. Son gerentes del capital y para mí también del narcotráfico, porque hoy el dueño del capital el narcotráfico es capital. Narcotráfico. Sí. El narcotráfico es otro brazo del capital. Correcto. En China,
el dueño de ese capital y el dueño de ese narcotráfico como tal y el regulador como tal del narcotráfico es el Estado, porque no podemos negar que lo existe. ¿Cómo las empresas, y esta es la pregunta concreta, cómo las empresas paraestatales generan paz y generan seguridad en un concepto en donde supuestamente la democracia occidental te da libertad, pero no te da seguridad? Y hoy en el mundo, cada vez más personas y cada vez más gente quieren seguridad en lugar de paz, en lugar de libertad. A ver, Martín, si quieres tú primero. A ver, es que yo no creo que la idea de libertad se tenga que vender como una ausencia de seguridad, que es esta idea protestante que está triunfando ahora en nuestras sociedades, en que la libertad, tu dignidad como humano es tu plena autonomía, ¿no? Y eso es una idea protestante que ni siquiera es católica, que corresponde a los españoles, ¿no? Mi idea de libertad es alcanzar la verdad, y yo una vez alcanzo la verdad, adquiero ahí la dignidad. Entonces, esta idea que viene de estos relatos y estas narrativas que nos venden que mi libertad equivale a mi autonomía plena, pero lo que están intentando hacer es atomizarme hasta la extenuación, convertir a cada individuo en un consumidor mejor que un ciudadano, y que la presencia mínima de una presencia pública ya amenace mi libertad, que es una cuestión completamente absurda, ¿no? O sea, yo lo que hago es vivir en sociedad y yo articulo un Estado al que le doy el monopolio de la violencia para que ejerza la paz social y yo pueda permitirme una vida como la que tienen los chinos, donde puedes hacer negocios, donde puedes ir al colegio, donde puedes educarte, donde puedes aspirar a más, donde puedes crecer económicamente, donde puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esta dicotomía que se ha vendido, yo creo que desde Thatcher en Europa, ¿no? De esta idea de que cualquier mínima presencia del Estado amenaza tu libertad como individuo, lo que hace es dejarnos completamente desamparados. Y entonces en China, que culturalmente están en otro puesto, ¿no? Una transición confuciana, legalista, taoísta, budista, de la protección de la familia, del clan, ¿no? Y cómo eso se transforma en el Estado, ¿no? El Estado como reflejo del clan familiar chino, ellos tienen confianza social. Entonces, al final, el Estado le entregan, pues, llámalo libertad, no deberíamos llamarlo libertad, deberíamos buscar otro término, ¿no? Le entregan su confianza para que el Estado les proteja. Entonces, cualquier chino ve de forma positiva este tipo de cambios. Y hay un cambio ahí de paradigma magnífico, ¿no? Yo que veo programas de diseño, ¿no? Por mi trabajo, al final del capítulo le entregan cámaras de vigilancia a las familias cuando acaban la reforma y le dicen, no, esto va a estar vigilado por el baoán de fuera, ¿no? Y yo digo, pero a ver, ¿cómo me vas a poner una cámara de vigilancia en mi casa para que me vigile el de fuera, que es un desconocido? Pero ellos lo ven positivamente porque hay una confianza social, hay una manera distinta de percibir la seguridad y ellos quieren estar protegidos de este modo y ellos lo aceptan colectivamente. Entonces, lo que tú ves, lo que la narrativa del capital te vende como un ataque a la libertad, ellos lo ven como protección y tienen una visión positiva de lo mismo. Entonces, más allá de que a mí me parezca bien o no, yo entregaría esa libertad que al final es, todo el mundo está vigilado, ¿no? Aparte hoy en día. Pero un mexicano, un español te va a decir, oye, yo no quiero que me vean rascándome la panza. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿Cómo voy a dejar que alguien me vea rascándome la panza? O sea, ¿qué le contestas a esa gente? Que igual lo están viendo, igual lo están grabando, pero esos datos se los queda Meta en lugar de que se los quede el Estado. O sea, tus datos están en California, ¿no? Sí, es la diferencia. O sea, al final lo que hacen los chinos es, no, yo te exijo que mis datos se queden en China, ¿no? Al final son soberanos de esos mismos datos, pero por eso no dejan que esté ahí Facebook. Claro, pero la gente me dice esto, ¿no? Me preguntan haciendo un podcast por YouTube, oye, ¿qué te parece que los chinos no... Macho, pero si todo lo que estamos diciendo está siendo guardado en un server de Santa Mónica al que van a tener acceso y ni siquiera eres soberano sobre... No tienes soberanía sobre ese servidor, ¿entiendes? No, entonces es completamente... Sí, la verdad es que yo siento que el concepto de libertad está desgastadísimo por culpa del discurso liberal, ¿no? O sea, y ahí digo, nos podemos retomar hasta las Cortes de Cádiz y el origen del concepto que me parece también un trabajo bien bonito de hacer. Diego, pero a ver, mira, o sea, tratando de ser un poco más concretos, ¿no? Porque luego me desvío mucho en las explicaciones. O sea, primero el concepto de libertad está muy desgastado. Yo aquí voy a sacar un poco más mis cartas hegelianas y espinosistas, y para mí el concepto de libertad es el reconocimiento de la necesidad, ¿no? Es la diferencia. No hay libertad sin responsabilidad. O sea, no existe tal cosa como una decisión que no implique una responsabilidad de la decisión tomada. Entonces, el concepto de libertad está siempre condicionado. Entonces, la libertad es el reconocimiento de la necesidad, puede ser en el sentido idealista por la manifestación de la idea histórica,
o en el sentido materialista, por el reconocimiento de las causas que nos condicionan. Pero libertad implica la responsabilidad del reconocimiento de las causas anteriores, idealistas o materialistas. Entonces, no existe esta libertad abstracta en un sentido absoluto de libertad es la ausencia de restricciones. Como que, güey, ¿qué es eso? ¿Sabes? Como que, felicidades. Mira, a ver, en Estados Unidos cualquiera puede ser presidente, pero solo son presidentes hombres blancos millonarios con más de 60. Digo, qué libre es un país donde tú puedes ejercer cualquier religión, pero si ejerces una religión que no es la hegemónica, te agarran a pedradas. Eres libre, o sea, ¿sabes? Entonces, esa es la diferencia entre libertad como concepto abstracto metafísico versus realidad concreta material. O sea, la libertad realmente es, aún en el Estado chino con hipervigilancia, y lo pongo entre comillas, tú realmente puedas emprender, empezar un negocio, ganar dinero y subir de nivel socioeconómico y aspirar incluso a un puesto político social. Eso es libertad. Claro. Libertad es poder ejercer de manera concreta en el mundo material tu relación con tu contexto y tu historia. O sea, eso es libertad, no la metafísica. O sea, como lo decía Zizek, ¿no? Libertad no es escoger uno de los ítems del menú, es definir qué está en el menú. Porque, o sea, en Estados Unidos eres libre de escoger 56 sabores de helado, ¿no? Pero todos te dan diabetes. Pero los que ya están en el menú. Pero todos te van a hacer diabético, todos te van a causar problemas cardiovasculares, todos te van a ser dependientes de la insulina que te va a costar más cara que tu sueldo, ¿no? O sea, eso no es libertad. La gente tiene un concepto muy equivocado de libertad. O sea, es Correcto. Una palabra que la verdad yo trato de usar cada vez menos porque luego te metes y que la gente la verdad es que no la tiene bien definida, no la tiene muy clara. A mí lo que me parece importante, y aquí como decía el poeta Gotha, yo prefiero un buen dictador que una mala democracia. ¿No? Porque la democracia lo que hace es romantizar los procesos e ignorar los resultados. Lo que estamos viendo en los nuevos modelos de un mundo multipolar es la romantización de los resultados, no de los procesos, ¿no? Pero estás justificando que existan dictaduras, Diego. Pero por supuesto, yo soy profundamente antidemocrático, profundamente, sobre todo la democracia burguesa. O sea, la democracia burguesa lo que hace es decirle a la gente, estás en desacuerdo con, no sé, el aborto. Bueno, vota, ¿no? Y ya que están en el poder, es de que, bueno, es que fíjate, no es tan fácil, el lobby, la representatividad, democracia, realmente los intereses del capital y no se puede cambiar nada, ¿no? Entonces, en Occidente estamos atrapados en una sobreromantización de los procesos y completamente desconectados los resultados. Y lo que estamos viendo en el surgimiento del mundo multipolar, y aquí, aun con sus diferencias, pero Rusia y también China mostrando, es que ellos están enfocados en resultados, no en la romantización de los procesos, ¿no? Y si te fijas, Estados Unidos últimamente con sus discursos ha sido, bueno, es que por lo menos somos democráticos. Es como que, güey, la democracia no es un bien en sí mismo. La democracia no es un bien en sí mismo. No hay nada intrínsecamente bueno en la democracia que no entrega resultados. Para los que te dirían que tú estás extirpando tu propio concepto de la bonomía, de que Estados Unidos es el símbolo de la bondad, de la ética, y ahora lo estás trasladando eso a los rusos, ¿qué les dirías? Digo, ya me sé la respuesta, pero ¿qué les contestarías tú a eso? Porque te estás usando lo mismo para llevar el concepto de la ética y del superhéroe de Estados Unidos y se lo estás trasladando a los rusos. ¿Qué les dices? Mira, el pueblo ha decidido, bajo el concepto de Estado-Nación y su soberanía, lo que quieren. O sea, a mí no me tienen que convencer, yo no tengo que cambiar de opinión. Vayan a cambiar de opinión a los 300 millones de rusos que siguen votando a Putin y tienen un nivel de aprobación superior a prácticamente todos los líderes occidentales. Putin claro. no, o sea, sí es la gente la que está eligiendo a Putin o Putin es el que se está reeligiendo. No sería sostenible a nivel geopolítico, a nivel sociedad interna lo que está pasando. O sea, ve el caso de Argentina. O sea, ve el contraste de Milei. O sea, Milei, el defensor de la libertad como abstracto metafísico, tiene 60% de pobreza y lleva desde que tomó el poder hasta hoy con manifestaciones prácticamente a diario. ¿Por qué no vemos manifestaciones a diario en Rusia? La respuesta es muy sencilla. Te lo van a contestar porque la televisión no deja que las veas. Bueno, pues digo, qué raro, ¿no? Y qué raro que veamos tanto las de acá. Digo, lo que pasa es de que ahí cuando la gente se pone en el método cínico, o sea, rebatir al cínico es muy fácil, ¿no? O sea, entonces si no te parece que la televisión sea una fuente de información fidedigna, pues entonces nadie puede hablar en tercera persona.
Tú solo puedes hablar de tu experiencia directa práctica. No, la respuesta yo creo que es muy concreta, ¿no? Y muy clara. No es que la televisión lo oculte o no, es que al final de cuentas, por supuesto que en una dictadura siempre hay disidencia, pero es mucho más la mayoría de la eficacia que produce esa dictadura. Yo en lo individual no estoy a favor del blanco y negro y de las dictaduras. Lo que pasa, yo estoy a favor de los gobiernos eficaces, no estoy a favor de las dictaduras. Exactamente, al final no de cuentas, romantizar los procesos, enfocarnos en los resultados. Por eso, pero al final de cuentas la representatividad política para mí sí es muy importante, porque puedes tener una dictadura que funcione tan bien como, bueno, para mí no es una dictadura china, pero puedes tener una dictadura que funcione tan bien como en el caso de China o en cualquier un país eficaz, o una dictadura tan pésima en cualquier otro país que no funcione. Igual que la democracia, Simón. Claro, para mí el quid lo dijo Martín. Martín dijo el quid. Para mí es la crisis de la representatividad y a quién le entregas la gerencia. Y tú también lo dijiste, el tema de las plusvalías. Esos son los dos puntos de vista muy particulares. O sea, los procesos también. Mi crítica fuerte hacia la democracia occidental hoy y por qué estamos en este deadlock, y vean, o sea, y como materialista histórico, o sea, vean las últimas. Pero nada más lígalo al tema de la seguridad, porque es la pregunta para no desviarnos. Perdóname, tienes razón. Pero nada más haciendo un resumen rápido. Por ejemplo, en Brasil, las últimas 10 elecciones, ¿ok? Se decidió por un margen de diferencia entre 1 y 2%. Fueron sumamente cerradas. 7 de los candidatos trataron de ser impeached el siguiente año después de ganar. ¿Ok? Ya la democracia occidental, la manera como funciona es, no importa quién gane, el otro lado va a decir que fue fraude. No importa quién gane, al siguiente año el otro lado lo va a tratar de tumbar. ¿Ok? Y, o sea, hay tanta crisis, si pudieras decirlo, que no me parece que sea solo de representatividad, pero el modelo democrático en sí ya está tan débil, tan desgastado, tan frágil, que la energía política se gasta en ataque, defensa y legitimizar la posición de poder versus realmente hacer cualquier cosa por la gente. O sea, bueno, por eso entonces el poder está entregado al narcotráfico, es que es a lo que quiero llegar. O sea, que es justo el punto. Y no solo el narcotráfico, Simón, sino que digo, tú sabes, las campañas las tiene que fondear alguien. Tú llegas al poder con deuda. O sea, cualquier político llega al poder endeudado. Entonces, de facto, las democracias son anarcocapitalistas. O sea, de facto, el proceso democrático hoy es un paso más en la lógica del capital. O sea, es el capital considerando el costo de representación pública de un político que va a gestionar su regulación o no en un mercado neoliberal. Entonces, la democracia se volvió otro proceso anarcocapitalista. Correcto. Entonces, en tu punto de vista, de manera muy particular, para ya Martín, a ver, ¿estás de acuerdo que sea quien sea, estamos frente a un teatro guiñol en donde el manejo es el narcotráfico y abajo están las marionetas? Sí, claro, total. Sí, a ver, evidentemente yo considero que en el año 2024 seguir con estos procesos de elección de representatividad no se corresponde con una sociedad avanzada tecnocientíficamente y culturalmente. Si la democracia es lo que tengo ahora en España, yo también soy antidemócrata. El concurso de popularidad en el que una serie de gestores que de hecho tienen patrocinios, van directamente patrocinados por una serie de empresas, una serie de miembros del capital, hacen un concurso de popularidad a través de unos medios de comunicación que también están financiados por ese mismo capital, ¿no? Y tienen un determinado capital detrás, y nosotros somos los payasos que vamos allí a poner un voto y elegir qué color queremos. Evidentemente el proceso es absurdo, ¿no? Lo que ha pasado es que con las redes sociales, en este proceso de atomización, los discursos, en vez de ser semanales o diarios o en la zona de congresos, son cada segundo tienes un ataque, una réplica, un ataque, una réplica. Entonces lo que ha pasado es que se ha deslegitimado totalmente el proceso democrático, ¿no? Entonces Europa y Occidente está presa de su fundamentalismo. Nos han vendido esta idea de que la única forma de desarrollarse, de hecho lo han utilizado con China, se dejó actuar a China hasta el año 2018, 2019, cuando empezó la campaña xenófoba de Trump, porque se decía, no, tranquilos, como una forma de tranquilizar a la gente, que China al final será como nosotros. Evidentemente, China no lo ha hecho, se ha desarrollado más que nosotros y ahora está en un proceso interno de
de que no hay legitimidad en el sistema mismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos un problema grave y por eso puedo compartir más la tesis de Diego de que es más posible, aunque yo creo que puede haber posibilidades igualmente de un gran conflicto, yo veo más posible un conflicto interno en una sociedad como la de Estados Unidos que un conflicto entre Estados Unidos y China, precisamente porque se está produciendo esa deslegitimidad absoluta en el sistema, de que el ciudadano no confía en su propio sistema. Esa ley de representatividad, esa relación representante-representado, está completamente rota, ¿no? Ya se mueve ahora mismo, yo diría, con una especie de cinismo posirónico, pero cuando los millennials lleguemos a esa situación en la que podamos tener poder, yo creo que hay un porcentaje muy pequeño de gente que tenga una fe legítima en el sistema, ¿no? Yo quiero ir cerrando con algo que les quiero compartir, porque estoy leyendo y releyendo los 4 tomos del concepto de Estado y del sistema político y la visión de Xi Jinping. Y estoy leyendo de nueva cuenta el tema en chino se dice el Ita y Lu, que es el tema de la franja de la ruta. Y es algo que los va a estremecer y va a estremecer a la gente. China ha decidido, que en esta me encanta otra vez el término que utilizó Diego, que en este concepto de evolución de la tecnología estatal, las empresas paraestatales tienen que jugar un papel importante en la organización territorial, en el desarrollo del territorio y en la entrega prácticamente del pacto social a esas empresas paraestatales, porque en el caos, y esto lo digo porque esto se está implementando en África, varios gobiernos en África, varios gobiernos en América Latina le entregan a una empresa paraestatal el control de comunidades y de aldeas, porque como los gobiernos locales son rateros, son corruptos, no saben resolver la violencia, no saben resolver las crisis sociales, las empresas paraestatales de China dejaron de ser prestamistas, dejaron de ser prestadores de servicios y generaron un concepto llave en mano en donde operan proyectos, pero también operan en las comunidades esos proyectos y generan gobernanza, que es lo que hemos platicado, Martín. Entonces es una visión de Xi Jinping muy importante, en donde a nosotros siempre nos dijeron que el Estado no era una empresa. Por supuesto que no es una estela, pero es la tecnificación del poder, que es algo profundamente importante. Entonces yo me quiero ir despidiendo diciéndoles que cada vez vamos a ir viendo más que varias empresas paraestatales no gestionan proyectos, sino controlan comunidades y generan eficiencias por todo lo que hemos discutido y hemos platicado. Porque es impresionante cuando llega una empresa paraestatal a una comunidad en América Latina, en Chile, en Venezuela, en África, los índices de reducción de pobreza, los índices de reducción de violencia, la mejora en el desarrollo de las personas, de los seres humanos, es tangencialmente diferente. Es algo realmente muy impresionante lo que está sucediendo y ese es un concepto muy claro que Xi Jinping está impulsando. Y eso para mí es la más importante revolución económica, porque es la entrega de la representatividad. Y en lugar de entregarle el poder al narcotráfico, se lo están entregando a una empresa paraestatal que sabe llevar paz en lugar de violencia, que sabe llevar eficacia y gobernanza en lugar de libertad sin responsabilidad, que es lo que ustedes están diciendo. Su cierre, Diego. Sí, yo creo que por eso es importante entender el concepto histórico de las TVS, porque si te fijas, o sea, China ya tiene un referente histórico de cómo usar la tecnología política para mejorar la gestión de los pequeños town and villages, o sea, de los pequeños poblados. Entonces, como ellos ya tenían el modelo histórico de primero de las cooperativas agrarias y después el modelo de las TVS, ya con hiperespecialización en nichos productivos, ya cuando surge la intención de la Belt and Road Initiative, de la cinta y ruta, ¿cómo se dice en español? La franja y la ruta. La franja y ruta, ellos ya tienen este modelo validado internamente de la funcionalidad de las TVS que pueden replicar después en los diferentes lugares críticos que necesiten el desarrollo, pero ya usando la tecnología política que está validada.
O sea, para ellos no es como que, llego a África y quería construir un puerto, pero el pueblo está hecho un desmadre, entonces, bueno, pues me encargo de todo el pueblo. No, ellos tienen el modelo de TVS que funcionó perfecto, que ya lo saben administrar, tienen toda la tecnología política a diferentes escalones, con los burócratas mandarines, el SAC, o sea, tienen toda la tecnología política necesaria para usar ese brazo político que, de nuevo, las empresas paraestatales son el brazo político de China. O sea, China... Correcto. El mercado es un pésimo amo y un excelente esclavo. Entonces, el mercado chino, el ámbito empresarial chino es un brazo del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista usa la tecnología política acumulada, desarrollada a través de la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas, su intención de crear esta franja y ruta, llega a estos lugares ya sabiendo más o menos qué hacer. O sea, decir, oye, bueno, hay que gestionar, creamos cooperativas, damos copropiedad a los de acá, nos asociamos, hacemos inversión, funcionamos como inversionista inicial y como crediticio a nivel final. Y desarrollamos. Y pues, ¿qué pasa? Sube la calidad de vida, obviamente, ¿no? No, y algo muy sencillo, Diego, para acabar y darle a Martín. En lugar de despojar, la empresa canadiense, la empresa occidental, llega al territorio, despoja, consume y se va. Y esta te desarrolla, te tecnifica, produce y genera riqueza. Te capacita y te hace socio. O sea, te capacita y te hace socio. Es como que, ¿qué más quieres, güey? Bueno, y ya para terminar, o sea, ahora sí comentario de cierre que lo había comentado brevemente antes, y por eso se me hace importante este tipo de diálogos, porque yo de verdad pienso que, o sea, vamos a estar durante décadas estudiando este cambio de proceso histórico. O sea, es importante, yo creo que, o sea, algo que activamente he tratado de hacer y es algo que pienso hacer con mucha más intencionalidad durante el año, que es lo que voy a platicar contigo también después cuando nos veamos, Simón, es que, o sea, primero hay que combatir la xenofobia, que es una lástima que en Occidente tengamos este concepto tan equivocado y tan mezquino de lo que es China, sin entender su historia, sin empatía, sin conocimiento real de causa, simplemente usando presupuestos de propaganda. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que combatir. Y segundo, entender que para nosotros hay mucho que ganar, pero mucho que ganar. Y mientras más pronto lo hagamos, mejor, en entender la tecnología política y el grado de innovación social que se está logrando en China y tratar nosotros de adaptarlo, porque tampoco se trata de hacer un copy-paste, tampoco se trata de decir, bueno, pues vamos a esperar a que llegue Santa Claus a salvarnos, sino nosotros realmente usar nuestra libertad con responsabilidad y decir, me toca a mí aprender de este proceso histórico y tratar de aplicar dentro de la mejor medida posible para empezar este proceso, porque sabemos que es un proceso. O sea, los marxistas dogmáticos no pueden sentarse y esperar a que las condiciones materiales produzcan la situación del evento revolucionario, sino que en estos procesos históricos nosotros tenemos que hacer nuestra fuerza en la materialidad para producir este cambio de proceso histórico que se da. Entonces, bueno, como dice Santiago Hermesías, hablar es un acto y pensar es un acto. Entonces, aquí estamos nosotros actuando de manera responsable para tratar de empezar ese cambio como se pueda. Sensacional, Diego. No, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que Martín, lejos de ponerse celoso, te va a pedir que vengas más seguido a estos diálogos y justo eso es el objetivo. Yo encantado. Así aprendo yo también. Hombre, ¿cómo crees? No, todos aprendemos de todos. A ver, Martín, tu cierre. Sí, que poco más que decir. Encantado de estar hoy aquí con Diego, que ha hecho una plática excelente. Y lo que digo yo siempre, ¿no? Concatenándolo con lo que acaba de decir, lo que hay que hacer es generar un socialismo con características hispanas o lo que sea. Ellos están en la vanguardia actualmente, ¿no? El Partido Comunista es un partido fuertemente cientificista. Xi Jinping lo recalca continuamente y tiene un método científico, incluso diría, para la política, ¿no? Y como decía el CEO de Wanda, ¿no? Que su labor como empresario es estar cerca del gobierno, pero lejos de las políticas, ¿no? Porque ellos ya han desarrollado ese método científico para operar de la manera tan exitosa que lo están haciendo y nuestra responsabilidad para darle esperanza a nuestros pueblos, porque yo como español, la gente de mi edad está absolutamente desesperanzada, hay un cinismo absoluto, una desconfianza masiva en el sistema, pero oye, hay una vanguardia, hay una civilización que está articulando esto que ellos llaman el socialismo con características chinas. Despeguémonos de esas características chinas porque sabemos que la distancia civilizacional y cultural es
muchísima, pero nosotros a lo mejor podemos darle a ese método nuestras propias características y darnos al menos un halo de esperanza. Entonces, todo esto que estamos haciendo, yo lo hago precisamente por eso, ¿no? Para darle esperanza a nuestra gente y convencerles de que hay un método alternativo de gestión de nuestra sociedad, de nuestra clase, de nuestro Estado, de nuestra clase política, social, cultural y avanzar y mejorar, que es lo que para lo que estamos aquí, ¿no? Y hoy en día, sin duda, toca mirar a China, nos guste o no, ¿no? Correcto. Bueno, mi cierre es muy, muy sencillo. Yo creo que Occidente ha puesto como número uno en la pirámide a la libertad. Cuando realmente lo que se tiene que poner en el top de la pirámide no es la libertad, sino es la claridad. La libertad, cuando no se sabe qué hacer con ella, se convierte simplemente en fascismo y se convierte en totalitarismo. Hay que tener claridad. El único poder diferenciador que tiene el ser humano no es una orientación sexual, no es la clase social, no es en qué código postal vives, ni siquiera la religión. Lo único que nos diferencia como seres humanos son los niveles de conciencia, y para elevar tu nivel de conciencia necesitas tener claridad. Y hoy, al final de cuentas, la claridad está en algo muy concreto. Occidente ha hecho lo inmediatamente rentable y China ha hecho lo estratégicamente correcto. Y eso es, al final de cuentas, lo que está demostrando las empresas paraestatales de China, que están haciendo lo estratégicamente correcto en lugar de lo inmediatamente rentable. Para mí ha sido un gustazo estar de nueva cuenta contigo, Diego. Es un gusto. Martín, siempre la verdad es que escucharte es poesía. Ya te lo dije, tú no hablas, tú generas prosa poética y la verdad es que es una alegría enorme. Y bueno, tener aquí, no es piropo, es diagnóstico, así decimos los mexicanos. Y nada, Diego, tenerte acá, la verdad es que siempre, como en los buenos momentos, es un enorme gusto. Y en realidad, bienvenido, porque esto es algo muy importante lo que dijiste, es la xenofobia, porque el miedo, al final de cuentas, siempre es encubrir la necesidad de claridad. Y al final de cuentas, la única manera de controlar a los seres humanos es no permitiéndoles tener claridad. Gracias de verdad a los dos, es un gusto, y a todas las personas que nos están viendo, que participen, que nos vean, que tengan claramente esto, ¿no? Lo que dice Diego, que tengan lo que dice Martín. Al final de cuentas, el espacio de abrirse, de conocer. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos están sintonizando, y nos vemos la próxima semana. Martín, Diego, muchas gracias. Un abrazo, amigos. Abrazos. Gracias a todos.